está con nosotros, quizás ella está empapada de información. Sí, Nilda Patiño, del gremio Docentes Autoconvocados. Muy buenos días, Guillermo Guille y equipo los saluda, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? No, gracias a ustedes. Queremos saber un poco su opinión, ¿sí?, acerca de estos cambios en el sistema educativo que en estos momentos ya seguramente se está debatiendo. Mira, es importante decir que cómo se presentó el proyecto es como adecuación a la Ley de Educación Nacional. Ujú. Pero de la lectura no hay verdaderamente adecuación. Solamente hay un cambio de nombres en la estructura Ujú. del sistema educativo, aparece educación inicial, educación primaria, los ciclos, las modalidades, Ujú. pero después en cuanto a la idea filosófica que sostiene la Ley de Educación Nacional, esa no aparece totalmente en la ley provincial. Es cierto que la provincia tiene un margen para poner desde su autonomía, Ujú. pero me parece que ahí en ese punto la provincia pone demasiado énfasis, incluso en la Ley de Educación Nacional, provincial, Ujú. la nación se diluye, a ver, la provincia, la provincia, la provincia, pero bueno, son cuestiones, el que gana las elecciones establece los lineamientos de la política educativa, Claro. podemos acordar o no. A Ujú. nosotros particularmente, antes de entrar a analizar el proyecto, lo que nos llama la atención es la forma en que se hizo. Ujú. Me parece que una ley de educación merece y debe tener el tratamiento y por lo menos dar la posibilidad de preguntar, no ya de Claro. opinar, sino de preguntar a qué se refiere, por qué Ujú. dice esto, qué quiere decir. Deja muchas cosas abiertas que se pueden interpretar de distintas maneras, Claro. en un contexto de una crisis económica fuerte, donde se habla de que están por modificar nuestras condiciones laborales, hace que se torne más sospechoso todavía este Ujú. procedimiento, ¿no? Claro. Así que nos preocupa eso, nos preocupa bueno, digo, si los docentes no somos importantes para que nos pregunten o nos escuchen, ellos viven diciendo que los jóvenes es el mejor tesoro que tiene la Argentina y por eso ya Ujú. votan a los 16, pero no los invitan a debatir su ley de educación, Claro, a es lo escucharlos, que ¿no? justamente lo que la gente en estos momentos está opinando. La primera pregunta es ¿a qué se refiere con modificar? ¿Cuáles son los puntos importantes que va a llevar a cabo y que alguien salga a explicar, por supuesto, de qué se trata esto? Porque en cuanto al sistema educativo aquí en la provincia, ¿qué evaluación hace usted? Bueno, nosotros tenemos un sistema educativo con muchas fallas, algunas que se pueden subsanar, Ujú. pero el tema es si para el otro es falla o es correcto lo que está sucediendo, ¿no? Claro. ¿Es un error o es realmente lo que quieren? Ujú. ¿No? Nosotros venimos hace tiempo hablando de nuestra preocupación de la escuela pública en los términos en que hoy está existiendo. Nosotros, antes en todo nuestro volante poníamos defensa de la escuela pública y ahora decimos no, hay que aclarar, defensa de la escuela pública como motor del ascenso social, Ujú. porque ellos van a decir, sí, la escuela pública existe, sí, Claro. pero la calidad en la que está existiendo nosotros no la queremos, que sea un depósito de lo que quede de aquel que no pueda irse a la escuela privada, y hay una fuerte promoción de la educación privada Ujú. y que tampoco es totalmente privada porque nosotros pagamos los salarios de esos docentes. Claro. Hoy en Formosa, vamos a tomar Formosa, hoy hay varias escuelas que se dicen privadas, Ujú. pero en realidad son escuelas donde el Estado aporta Claro. en la mayoría el 100% del salario, y esos Ujú. chicos encima con su uniforme paquete le miran a nuestros alumnos desde arriba, Ujú. pero ese alumno nuestro le está pagando el sueldo a los docentes donde él va. Él Claro. tiene una ventaja, o mejor dicho, que nuestros alumnos quedan en una desventaja porque le pagamos todos los ciudadanos el sueldo a esos docentes, y entonces con la cuota que paga ese joven o el padre de ese niño, ellos tienen otros servicios que nuestros hijos, nuestros alumnos no tienen. Ujú. Entonces, bueno, estas son cuestiones que verdaderamente hay que debatir y que son grosas, porque muchas de las escuelas privadas a veces son confesionales y ahí te metes con sectores poderosos como la iglesia, Claro. y después también muchas de las escuelas privadas son los miembros del propio poder que han armado esos negocios. Por ejemplo,
yo estaba convencida que la escuela secundaria de Don Bosco era de los salesianos, y no, resulta que es de una sociedad privada, particular, ¿no? Claro. Entonces, y el Estado paga el 100% de los salarios, el trabajador de ese establecimiento privado no se rige por el estatuto docente, se rige por la ley de contrato de trabajo. Entonces, es muy muy lindo poder sentarnos a hablar, pero digo, hablar en serio desde la responsabilidad que tenemos, porque educación es todo. A ellos les gusta hablar del proyecto de provincia, y bueno, la educación es un punto importante en un proyecto de provincia, porque vos hablas de futuro, pero con fundamentos sólidos, ¿no? ¿Dónde van a ir a trabajar estos niños? Porque también por una cuestión marketinera, bueno, ahora van a ser especializados en cuestiones nucleares, porque van a ir a trabajar a Dioxitec. Y eso también es mentira. ¿Cuántos podrán ir a trabajar a Dioxitec? Lo hicieron en su oportunidad con el petróleo. Y yo los reto que vayan a buscar a los egresados de la técnica 1 especialista en petróleo, ¿cuánto está trabajando en Palmar Largo? Ninguno. Entonces, creo que por eso mismo, porque ellos saben de estas cuestiones que pueden llegar a salir en estas charlas, en estas conversaciones, ¿no? No se animaron a hacerla, y a mí me da mucha pena que una ley de educación tenga cero tratamiento, ¿viste? Qué sé yo, es como esa vez que la diputada quería declarar el tereré bebida provincial, más o menos, ¿viste? Sí. Entra, sale, se aprueba porque le da la mayoría, pero me parece que es la mayor provocación y la mayor falta de respeto para todos nosotros, y sí me preocupa, y estoy leyendo, a ver, hay que buscar dónde está la intencionalidad política o qué viene, porque en realidad se tratan de dos proyectos, yo quiero aclarar esto. ¿Son dos proyectos? Dos proyectos son. Uno es la Ley de Educación Provincial, que lo que leímos hasta acá nosotros, en el poco tiempo, analizando línea por línea, el Estado se corre mucho de su responsabilidad, no aparece como en la nacional que dice garantizar la efectiva prestación, garantizar el servicio educativo, dice el Estado deberá garantizar, lo repite un montón de veces la Ley de Educación Nacional, eso no lo dice la provincial. Y el otro proyecto, que es muy importante decirlo, es modificación del estatuto docente. Y en un punto muy delicado, que es el de las juntas de clasificación y disciplina. Nosotros, en todo el país, los docentes, tenemos juntas que son las que participan en la elaboración del listado y te asignan puntajes según los cursos que hiciste, según los años que tenés, para acceder a horas cátedra, a cargo o incluso a la dirección de los establecimientos. Formosa tiene intervenida la Junta hace muchos años, la intervino este gobierno, ¿no? Ahora, como una concesión, el gobernador lo anunció ese día en el medio del asado de los docentes, que iba a llamar a concursos, y todos nos pusimos contentos. Incluso un colega tuyo se enojó cuando dije, bueno, yo estoy contenta, pero hay que ver cómo se da. Bueno, ya otra vez, Patiño, vos. Pero fíjate vos que lo primero que hacen es modifican el artículo donde establecía que eran 3 docentes antes lo que elegíamos, lo que votábamos, y 4 ponía el Estado. Y ahora lo reducen al mínimo. 2 va a poner el Estado provincial y 1 vamos a elegir los docentes. Solo 1. Sí. ¿Entendés? Y yo estuvimos mirando lo que pasa en otras provincias y vamos a ser la provincia con la más pobre participación docente. Incluso hay provincias, como la de al lado nada más, donde hay mayoría de los docentes elegidos que por el Estado provincial, ¿no? O Macri es más democrático que Gildo, mirá lo que te digo, ¿no? Entonces, es terrible lo que está, porque todos vamos a hablar de la Ley de Educación Provincial y en realidad son 2. La otra es la reforma de estatuto, y yo acá quiero llamar la atención, ellos tienen mayoría como para reformar el estatuto, y el estatuto es nuestra ley de contrato de trabajo. El estatuto es el que regula nuestra actividad, nuestra forma de contratación, el carácter de suplente, interino, titular. Bueno, y ellos están haciendo el primer ejercicio, que es, bueno, van a armar la junta, a gusto y paladar, hablan de comisiones, ahí dice que los que van a hacer la tarea de calificar y demás, van a hacer las comisiones, pero no dice cómo se van a conformar, o sea que yo entiendo que el Poder Ejecutivo es la que va a armar las comisiones. No quisiera hacer ni pensar lo que va a pasar con ese compañero que resulte elegido por los docentes, porque va a ser toda su vida en desventaja, 2 contra 1, en cualquier posición, en cualquier discusión, por lo menos 2 a 3
yo diría que está pasable, ¿no? Sí. Porque bueno, 2 discutiendo con 3, pero Sería uno más solo honesto. contra 2, ¿no? Claro. Así que a mí me parece que eso es lo más grave, porque Ujú, esa junta, insisto, es la que regula el ingreso y el ascenso de la carrera docente, y la Junta de Disciplina es la que debe velar para que cuando tuviéramos situaciones de disciplina se respete el debido proceso, ujú, ¿no? claro. Y es la que también en un sumario opina y asesora sobre qué debe hacerse. Ujú, Entonces, no es poca cosa. claro. Yo no sé si lo de la ley de educación provincial es para tapar lo otro, lo de la Junta, para que no sea solo Sí, esta porque discusión. le cuento que no salió en ningún otro medio esto de la Junta, solamente se habla de la modificación de la ley provincial educativa. De lo No, no, no. otro no se tocó directamente. No, 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 yo te digo los artículos porque tengo, y si vos después Ujú. me pasás por mensajito tu mail, Por nosotros lo favor, tenemos todo escaneado, sería importante. y te Ujú, digo ya, los artículos que modifican, lo ponen encima como disposiciones suplementarias. ujú, Modifican el artículo 43 ujú, de la ley 931, modifican el artículo 47, ujú, modifica el artículo 63, 65, el 75, ujú. el 77, ¿no? Y Vamos. derogan 2 leyes, la ley 559 y la ley 1470. Ujú, Entonces, por eso te digo, a mí me parece que acá hay algo que se esconde bajo el poncho, claro. y que eso también le hace mal, porque si realmente había una buena intención política, había un apuro político, eh, y lo hacen de esta manera, tampoco sirve políticamente. Pero La bueno, verdad. ellos te aplican la lógica del número, Ujú. y acá también vale la reflexión para la gente cuando cree que se votan diputados y dice, esta elección no es importante, es importante cuando elegimos gobernador. No, son los Claro. legisladores los que establecen la regulación de Sí. nuestras vidas, ¿no? Exactamente. Así Le que, agradecemos mucho, Nela Patiño. La verdad que muchas gracias por brindarnos las otras informaciones que no ha salido en ningún lado y vamos a seguir con este tema que es importante para la sociedad. Así que le agradecemos mucho por salir al aire con nosotros. no, gracias a ustedes por facilitarnos esta comunicación que a nosotros nos cuesta si no existieran ustedes. Así que muchas gracias. Hasta luego, que tenga buenos días. Buen día.